¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio donde hoy vamos a abordar la actualidad de la vida social y política del mundo, pero nos vamos a centrar también de una manera especial en Madrid, en esas obras, equipamientos. Por eso está con nosotros la concejala delegada de todo este área, que es amplísima y que seguro que no solamente aquí en esta televisión, sino en muchos medios de comunicación la verán, porque es que está pico y pala, pero de verdad. Ella es Paloma García Romero. Damos ya la bienvenida. Paloma, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Has visto que estamos haciendo obras aquí, los espectadores no lo ven, pero tenemos hasta un andamio. Yo no sé Así si hasta es. ese punto en tu vida privada también te llaman las obras. Me llaman de todos lados, vengo a tu programa y mira lo que me encuentro, ¿no? Sí, sí, Pero sí, son necesarios. Da la satisfacción no solamente de pensar la obra que es necesaria, sino terminarla así en tiempo. Y eso es una alegría para el que los hace y sobre todo el que los recibe, primero porque acaba la obra y segundo porque veo un equipamiento, una mejora, una regeneración del espacio público, en fin, cualquier actuación que mejora su calidad de vida y para eso es muy satisfactorio el poder realizarlo. Principalmente hoy nos vamos a centrar en dos grandes obras. Hay muchas en Madrid, comentábamos antes de cercanía, los distritos, pero estas son dos grandes obras que cambian desde luego la visión de Madrid, como es el Parque Castellana y el Parque Ventas, así que lo desarrollaremos enseguida. Vamos a dar la bienvenida a David Álvaro García. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre, estar aquí. Y nosotros hablar contigo, cómo van las cosas por acento. Hablamos del lobby, y tú vas con tu libro Totalmente. Y con tu vida diaria desmitificando esos sinónimos que muchos ponen, ¿no?, al lobby. Eso es, en ese afán de hacer pedagogía y explicar las cosas como son, aunque el contexto a veces no sea sencillo. Diriges nada más y nada menos que el área de análisis, estudios y comunicación. Qué difícil analizar. Por supuesto, cada uno tenemos una idea y un conocimiento, pero saliendo un poquito para que sea un análisis real y fructífero, ¿no? No sesgado. Bueno, y sobre todo yo siempre digo que es una cosa muy contracultural, porque el momento actual no nos lleva a hacer análisis, ni nos lleva a hacer estudios, ni nos lleva a la profundidad, nos lleva a la superficialidad y a lo inmediato. O sea, que tiene un toque un poco contracultural. Sí, sí, nos lleva al arrebato y no precisamente hablando de música ni de este artista. Bueno, y está con nosotros Carlos González Teijón, escritor, abogado, mediador, ahí encargado de poner a clave con B en el mapa. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Bien hallados a mis contertulios y además adulador, porque el libro maravilloso de David es de los mejores que he leído. Es decir, si alguien quiere saber algo de lobby, que en España no está muy extendido, que lea su libro, que es tremendamente profundo y tremendamente completo. Y lo digo de corazón porque es verdad. Un maravilloso libro sobre ese tema. Bueno, o sea que hoy te puedo poner un cargo más en las siguientes presentaciones, que es adulador, de David Álvaro García. Me encanta. Yo, de hecho, creo que me puedo ir. No, por favor. Me encanta que lo digas porque yo creo que vivimos en una cultura, en un momento histórico donde se lleva más el ataque, el insulto, y yo creo que no, que hay que cambiarlo y si todos luchásemos más por la convivencia y por ver lo bueno que hay en los otros, cambiaría todo radicalmente para bien. Sí, y por leer y con comprensión lectora, ¿no? Porque desde luego las cifras siempre de ventas en España y no han bajado y de venta de libros son muy altas. Luego ya la comprensión lectora, ¿no?, que es algo de lo que nos examinaban en el cole, no sé cómo irá, pero por lo menos hace el esfuerzo. Bueno, comenzamos con Paloma y como es habitual, si queréis hacer alguna pregunta o adular o aplaudir también, o hacer Tampoco alguna hace crítica, falta. que Paloma está curtida porque solamente hay que ver, algún espectador supongo que se dedicará a la política y si han asistido a algún pleno del Ayuntamiento de Madrid o ven por redes sociales los vídeos, pues Paloma es cañera y como está muy segura de lo que hace, esos debates en el Ayuntamiento la verdad que son sumamente interesantes. Pero vamos a Parque Castellana, Paloma. Es el remate del principal eje de la ciudad y puerta al futuro Madrid Nuevo Norte. Es decir, la ciudad de Madrid es muy grande, pero tiene como unas barreras, por lo menos mentales, ¿no? Llegas como a Plaza de Castilla y parece como que ahí se ha acabado, pero sigue Castellana y entonces ahora se va, tenemos las torres por ahí, pero hay una obra muy importante en todo ese eje. Hay una obra muy importante de crución de más de 800 metros. Caray. Que va a suponer más de 70.000 metros cuadrados de zona verde, de una gran fuente central, de una zona para el público, una zona que va a mejorar, por supuesto, la conexión entre barrios, en este caso es entre el distrito de Chamartín y el distrito de Fuencarral,
y va a dar un espacio público, un gran parque público, por eso lo llamamos Parque Castellana, no solamente para los vecinos de estos dos distritos, sino para todo Madrid. Va a ser un espacio verde pues maravilloso. Lo que ahora está ocupado por coches, que todo el Paseo de la Castellana, pues va a ser un espacio peatonal y desde luego muy vivible, con zonas para los niños más pequeños, para los mayores, en fin, una maravilla. Es muy Es muy un amplio. Madrid-Río, la gente conoce Madrid-Río. Eso es. Y yo creo que cuando empezamos a Madrid-Río en el año con Alberto Ruiz Gallardón, en el año pues, 2004, y empezó Madrid-Río en el 2006, pues la gente lo criticaba porque la gente no lo conocía. Pero ahora yo creo que tiene el ejemplo de Madrid-Río, que es que ha mejorado toda esa zona, todo Madrid de forma espectacular. Y esto es otro Madrid-Río más pequeño, por supuesto, pero esto hay que unir la otra gran obra que has dicho tú, que es Puente Venta, Parque Ventas, o lo que está haciendo mi compañera de Medio Ambiente, Borja Caravante, que es todo el soterramiento de la A5. Todo eso va a suponer una transformación de Madrid espectacular. Date cuenta, María José, que es que vienen a vivir a Madrid desde los últimos censos ahora unos 100.000 personas anualmente a Madrid. Eso es una barbaridad. Esa gente, tenemos la obligación, los poderes públicos, el Ayuntamiento de Madrid, la comunidad y, por qué no, el Estado, si nos ayudara más, en proporcionar a todas estas personas educación, sanidad, equipamientos, viviendas, zonas verdes, en fin, desde luego una gestión del dinero que nos entregan los ciudadanos pues muy importante. Y esta transformación de la ciudad forma parte de esas obligaciones que tenemos como poderes públicos. Has citado a Borja Caravante y quería decir que es muy difícil explicar también, como lo he visto explicar hoy, la nueva tasa de basura, que además pues bueno, creo que ha dejado muy claro que no hay ninguna obligación de ponerla en práctica, que hay países que por lo visto no lo van a hacer, como Italia y Francia, creo. Y luego ha explicado cómo el Ayuntamiento de Madrid está intentando compensar para que no sea más gravoso para los... Ha sido una obligación que nos hemos encontrado por ley y elegida por Pedro Sánchez, y nosotros lo único, nosotros y el resto de ayuntamientos de España, que superan los 8.100 ayuntamientos, tenemos la obligación de cumplir la ley, como no podía ser de otra Claro, es que manera. estaba leyendo que para poblaciones que superen los 5.000 habitantes, pues indudablemente va a muchos. Pero estamos con todo el Parque Castellana y hay muchos que a lo mejor podemos pensar o piensan, se centran en la zona de Chamartín, pero claro, estamos viendo que va desde Sinesio Delgado, las 4 Torres... Hasta La Paz. Ajá. Y eso va a ser, primero, Tetuán, que como tú conoces muy bien, está muy cerca porque el Sinesio Delgado es, vamos a decir, la frontera entre el distrito de Tetuán y el distrito de Fuencarral, con lo cual también pues, todos los vecinos de La Ventilla o toda esa parte de Tetuán, todos se van a ver beneficiados de todo este gran parque. Y por supuesto todo Chamartín. Y luego también se va a hacer, porque tiene un retúnel, no solamente la parte de arriba, que vamos a decir lo más vistoso, sino que tiene un retúnel porque dejamos un túnel, ya que hacemos una obra, pues no vamos dentro de 4 años volver a abrir donde estamos abriendo ahora. No, por favor, porque... Aprovechamos y hacemos un retúnel que va a dar servicio al barrio de Begoña, que ahora mismo se ve como en mitad de ahí de las 607 y tal, pues como un poco en mitad de la nada, y luego va a ser la entrada a Nuevo Norte, es decir, que aprovechamos, va a ser la primera infraestructura servicio a Nuevo Norte y también al barrio de Begoña. Paloma, ¿y cuál es? Porque la MT, yo sí conozco la obra que se hizo, además, bueno, cuando estuve en el distrito de Tetuán, ¿no? Que está cerca de Cuatro Caminos, pero la nueva colonia de la MT, la antigua colonia de la MT, perdón, ¿dónde es? ¿Qué zona es esta? Es una zona que está en la Chamartín, está muy pegado a la actuación que vamos a hacer, detrás de las viviendas que están protegidas, que están justo enfrente, eran para antiguos trabajadores de la MT. Y bueno, esos vecinos se van a ver, desde luego van a salir de su casa y van a tener pues como los de Madrid-Río. Yo creo que has hecho la comparativa desde luego. Eso es. El nuevo túnel concentrará el tráfico bajo rasante, mientras que en la superficie solo van a circular el transporte público y el tráfico local de acceso a los edificios. No sé si hay un modelo parecido hasta el momento, no recuerdo ninguno, ¿no? Pues claro, porque todo el tráfico va a ir por todo el túnel, lo que es el tráfico de paso. Con lo cual, aparte de arriba, claro, tienes que dar servicio a los garajes de la zona, al transporte público, a los autobuses, pero nada más, con lo cual va a ser una zona pues dedicada al peatón, fundamentalmente, y a pasear y a disfrutar y a tener momentos de ocio, al poder leer. También hay
una parte de gradas que se pueden dar espectáculos Mm. públicos, teatro, para los más pequeños, para los Qué bueno. mayores. Es decir, es una zona habitable donde se puede hacer muchísimas cosas para que se disfrute, se descanse y se pueda pasear por la ciudad, que quizá es lo que nos falta en muchas zonas Sí. de la ciudad. Pequeñas zonas pues, de disfrute del ciudadano y que pueda leerse un libro, como estábamos hablando aquí, que es muy interesante, porque además de estas grandes obras, a mí me gusta mucho defender todo lo que hacemos en el espacio público. El pasado mandato rehabilitamos más de 29 plazas de la ciudad, que son las ACES habitables, están muchas de ellas muy abandonadas, muy envejecidas, sobre todo con mobiliario viejo, con mala iluminación, con poco espacio para disfrutar, para conciliar. Y ahora todas esas plazas las estamos haciendo y también las que vamos a actuar en este mandato, como Tirso de Molina o Jacinto Benavente o Mil Marcos, o muchas en todos los distritos de la ciudad, que no son las grandes obras que estás hablando, pero también otras obras pequeñas de microurbanismo, de regeneración urbana, que consideramos igual de importantes. No sé si lo visualizas, David, o cómo lo ves, o si hay Pues, alguna petición que hacer. Mira, yo como madrileño te digo honestamente que lo visualizo con ilusión porque seré uno de esos vecinos que no le queda muy cerca, pero se dará alguna caminata para llegar a esta nueva zona, y escuchando continuamente a Paloma me venía a la cabeza algo que es muy doloroso, que es la comparativa con otra gran ciudad en España como es Barcelona. En Barcelona han intentado hacer proyectos que vendían la habitabilidad de la ciudad a costa de la movilidad de los ciudadanos, que es el proyecto que llevó a cabo que llevó a cabo Ada Colau, en el que lo que establecía era grandes manzanas peatonales con la expulsión del coche, que eso en la práctica, tiempo después, lo que ha demostrado es que penaliza a la gente que menos recursos tiene. Aquellos que tienen que coger el vehículo sí o sí, o el transporte público sí o sí, Autónomos. y que para trayectos de 20 minutos ahora de media invierten unos 45-60 minutos en el mismo trayecto. Sin embargo, a la élite que vive en el centro, en grandes pisos, en grandes viviendas, pues su piso se ha revalorizado y vive mucho mejor. O sea, que en la búsqueda de hacer una ciudad más habitable, lo que han hecho es privilegiar a los privilegiados y empobrecer y dificultar la vida a la gente más trabajadora. Sin embargo, en el proyecto que estaba contando Paloma, se tiene en cuenta todos los factores, todos los aspectos. Se tiene en cuenta la movilidad, se tiene en cuenta la habitabilidad, se tiene en cuenta proyecto cultural, proyecto de ocio, un proyecto que permita que el ciudadano disfrute de la ciudad. Y eso es lo que, si uno echa la vista atrás, te hace darte cuenta que es lo que ha sucedido en los últimos 20, 30 años en este país, cuando Madrid y Barcelona eran dos ciudades pujantes, dos ciudades que tenían una sana competencia entre ellas para ver cuál siempre destacaba a beneficio más. casi siempre de Barcelona, hay que decirlo, Eso que era es, como eso la, es. la Europa de España. Acordémonos de las Olimpiadas, bueno, de todos los hitos que ha tenido Barcelona a lo largo de las últimas décadas, especialmente en los años 90, ¿no? Y sin embargo, hoy en día, pues es muy triste decirlo, pero Barcelona no compite con Madrid, no puede competir con Madrid, y sin embargo Madrid compite, incluso supera a grandes núcleos poblacionales europeos como eran París o Londres, o incluso al otro lado del charco como podía ser Miami, ¿no? Como lugar de atracción. Y esto es política. La gente cuando piensa, bueno, la política no tiene valor, o la política municipal, ¿en qué se visualiza? Pues se visualiza en esto. Hay buena política y hay política mal estructurada, mal planificada y mal pensada. Y luego hay directamente política sectaria, que tampoco nos podemos engañar. Hay una política sectaria que tiene unos objetivos muy claros y que los cumple para perjuicio de la gran mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, en Madrid hay un proyecto abierto, un proyecto plural, un proyecto participativo con la sociedad madrileña, que permite que, como hemos visto en estos días y vamos a seguir viendo, pues el alcalde Almeida tenga una mayoría absoluta más que consolidada y que, en contra de lo que podía parecer que es muy difícil, incrementa incluso sus expectativas electorales. Esa es la buena política. Y no solo es la del alcalde, sino la del equipo. Obras que estamos hablando hoy estaban en nuestro programa electoral, con lo cual era nuestra obligación acometerla. Es que además en la encuesta que dice David, están refrendadas por los ciudadanos a los que se le ha preguntado, porque más del 62% están a favor de que se haga, todavía fíjate, además recién anunciadas, están a favor de que se haga Parque Castellani, más del 60% porque ventas. Es decir, más del 60% de los ciudadanos que se han preguntado, sea de qué partido que sea, que hemos recibido muchas críticas de la izquierda por estas obras, con lo cual es alucinante, porque yo entiendo que se puede hacer oposición, pero con las cosas realmente que nos merecemos que nos hagan oposición, cuando es una obra
que a todas luces es beneficiosa para los ciudadanos, no entendemos por qué hay esa posición. Y pues incluso dentro del propio electorado del Partido Socialista o de Más Madrid están más del 50% a favor de estas obras. Es decir, son obras que cuentan con un respaldo ciudadano importantísimo. Sí, es una encuesta que se ha hecho y también de intención de voto que se vienen haciendo con frecuencia. Ahora, antes de pasarte la palabra, Carlos, referente a lo que decías de Barcelona, bueno, pues teniendo mitad de mi familia catalana y siendo Barcelona una ciudad con tantísimas cosas a su favor, digamos que me duele especialmente Barcelona y no hace mucho en una reunión con empresarios de distintas tendencias políticas estaban horrorizados con lo que había hecho Ada Colau en Barcelona porque parece que inclusive, y esto Paloma seguro que sabe que hablamos, cuando se hace cualquier obra hay que pensar, por eso está la política y los profesionales, que a lo mejor algún día tienen que pasar bomberos, a lo mejor algún día tienen que pasar ambulancias y por lo visto Ada Colau en Barcelona esto lo vio, se puso a que no pase nadie, pero dice que hay zonas que las van a tener que levantar enteras después de haber costado una millonada porque como hay, y estaban rezando, si son los que sean creyentes y los no, pidiendo a quien sea, que no pasara nada porque no podía entrar ningún tipo de servicios de estos de urgencias. O sea que más allá de la ideología o de lo que se quiera, hay que pensar de verdad en esa accesibilidad para servicios tan importantes. ¿Cómo se lleva usted, don Carlos, con las obras? Pues bien, primero, sigo alabando. Yo he vivido 11 años y medio en la calle Antonio López y mi parque era la Arganzuela y por lo tanto conozco la vieja en Madrid-Río y el nuevo Madrid-Río y desde luego no hay color. No hay color y ha sido una obra maravillosa desde todos los puntos de vista. Enlazando con lo que decía David, que me has dicho escritor, todos mis libros van en una única línea. Hemos de abandonar los mitos y las ideologías y hemos de ir a aspectos técnicos y aspectos del conocimiento. Y Paloma lo está demostrando, es decir, cuando haces una obra o un proyecto político con conocimientos técnicos, con un desarrollo técnico, fuera de planteamientos ideológicos o míticos, pues el resultado suele ser bueno. Y cuando te enzarzas, que parece que el mundo va al revés y me está llevando a la contraria, los de extrema izquierda y los de extrema derecha, no tengo más que ver lo que está haciendo Trump fuera de cualquier conocimiento. Ahora vamos a hablar con David. Fuera de cualquier conocimiento, es decir, es lanzar una idea que parece maravillosa, pero que luego cuando la pones en la práctica no funciona. No tenemos más que ver lo que era los que hemos vivido. He vivido en Barcelona y he trabajado en Barcelona en el año 75. No tenemos más que ver lo que era Barcelona en el año 75, lo que era Madrid en el año 75 y lo que es hoy Barcelona, que le alabo a Paloma, ella misma sabe que políticos catalanes han dicho que qué bien Madrid, qué limpio está Madrid y qué bien se estaba desarrollando Madrid, lo han dicho ellos mismos. Y como cuando la gente se enzarza en criterios míticos e ideológicos que no tienen salida, porque cuando los analizamos conceptualmente parecen a priori muy bonitos, pero luego no tienen salida y vemos a dónde conducen a las poblaciones y a dónde conducen la política. Ahí está el resultado. Si uno quiere ser objetivo, se sienta en un sillón y lo analiza y ahí se ve. Y respecto al Madrid Norte, ya va siendo hora, porque Madrid parece que tenía ahí un corsé ahí encerrado. Yo que voy pues casi todas las semanas al Instituto Laboral, que está en la Avenida de Asturias, pues claro, veo todo ese desarrollo y yo creo que ya iba siendo hora que pudiera desarrollarse todo eso de otra forma y sobre todo también he hecho mucho de menos, porque sigo siendo vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Alcobendas, el cómo toda la margen izquierda de la carretera de Colmenar podrían ahí hacerse miles y miles de viviendas y va siendo hora que se desarrolle Madrid para que la vivienda pueda ser con un coste accesible y eso se hace con oferta y demanda. Nosotros nada más llegar al pasado mandato, tanto la comunidad como el ayuntamiento, lo primero que hicimos fue desbloquear los desarrollos urbanísticos que lo tenía Manuela Carmena totalmente, pues claro, queremos vivienda más barata, pero tenía los desarrollos urbanísticos de Madrid parados. Pues los desbloqueamos, no solamente los desarrollos del sureste, por los Berrocales, los cerros, en fin, Valdecarros, sino también Madrid Nuevo Norte. Es decir, se van a poner en el mercado o se están empezando a poner ya en el mercado todo el desarrollo del sureste. Empezamos por los Berrocales, los cerros, donde ya se empiezan a construir viviendas, más del 50% de ellas protegidas. Es que también es una proporción muy grande. Y tenemos más de 100.000 viviendas, 120.000 viviendas que van a ir a los desarrollos del sureste que tenía la izquierda paralizada en esta ciudad. ¿Cómo quieren con esa política que baje el precio de la vivienda? Es imposible, o que haya más vivienda protegida, es imposible. Pues eso ya, hombre, tiene su desarrollo, lo desbloqueamos, ahora se empiezan a construir vivienda y yo espero que en un par de años todo ese desarrollo empiece a
a ponerse en valor y a empezar a ocupar las viviendas la gente que realmente lo necesita, ¿no? Pues mira, saca otra información, Carlos, así que muy bien que es y real, muy necesaria, es verdad. Es real, es verdad. Es decir, lo que se hace con esos criterios de izquierdas es tener el poder para distribuir las viviendas a quien yo quiero, como yo quiero y sobre todo a quien me vota. Estaba pensando en el caso de Rivas Vacia Madrid, que durante muchos años ha sido el bastión de Izquierda Unida. Claro. Y bueno, tenemos a una cubana insigne ahí en el Partido Popular como Janet Novo. Yo es que, bueno, Sí, esa es mi cercanía, que ha ganado las elecciones, no está gobernando, pero por lo menos, pero claro, ahí te encuentras, y lo sé bien por personas que han ido a alquilar una vivienda en Rivas y hay un propietario que tiene muchas viviendas y casualmente todos tienen del entorno Partido Comunista, Izquierda Unida, o sea, que está muy bonito, porque está Rivas muy bonito, o sea, que quiero decir que luego han hecho unas zonas de viviendas y todo que están muy bien, pero bueno, aquí lo del ayuntamiento hoy parece positivo, Carlos también, pero ha nombrado a Trump, lo teníamos previsto. Entonces, desde un análisis, porque claro, aquí cada uno podemos pensar, antes de entrar en antena, estaba haciendo alusión, Carlos, a una de las últimas frases que ha dicho, es que, bueno, que todos los mandatarios del mundo están deseando negociar con ellos y besarle pues, la parte trasera, digámoslo, por afinarlo un poco de su cuerpo. Hay gente que dice que está loco. Yo le veo que se reúne con los de las bitcoins y pienso que está haciendo un negocio increíble para él y para su familia y sus amigos. Pero el caso es que anuncia todos esos aranceles, la bolsa se desploma, de repente dice que va a esperar 3 meses con todo menos con China. ¿En qué juego estamos? Porque yo nunca he sabido jugar al ajedrez y creo que estoy en una partida de ajedrez y claro, David no sé mover ningún peón. ¿Cómo hacemos? ¿Cuántas horas dices que tenemos de programa? 4 o 5. Bueno, yo creo que a mí me gusta mucho empezar poniendo en contexto a la gente que entienda la figura de Donald Trump, porque creo que para muchos es un gran desconocido, a pesar de que ya haya sido presidente de Estados Unidos, pero si cualquiera se acerca a una biografía, y hay muchísimas biografías de Donald Trump, es un buen ejercicio para entender su personalidad. Es un tipo que viene de una familia adinerada, es un tipo que desde muy joven se ha volcado desde una visión casi caníbal hacia los negocios, una visión muy individualista, muy de aprovecharse de aquellos que le han acompañado a lo largo del tiempo y tiene puntos en común. Tiene puntos en común desde el hecho de que siempre ha acabado mal con sus compañeros de viaje en cualquier proyecto empresarial que ha llevado a cabo desde los inicios de su andadura profesional, ha acabado mal con sus compañeros de viaje. Es una persona que tiene unas ambiciones desmedidas y que en algunos momentos temporales le ha ido muy bien, pero en otras ocasiones le ha ido muy mal. Tampoco hay que dejar de lado la idea, que muy poca gente lo sabe, que Donald Trump lleva intentando ser presidente de Estados Unidos desde la década de los 80. Caray. En los 80 ya intentó ser candidato, de hecho le daba igual por cualquier partido político y de hecho, esto que es muy curioso porque casi nadie lo sabe, en las elecciones del año 2000 llegó a tener una página web presidencial que era donaldjtrump2000.com, que era la página web de candidatura. Se quería presentar por un partido independiente, ni tan siquiera por el demócrata ni el republicano. Como posiblemente no le aguantarían en ninguno, de tercera vía. ¿Qué sucedió? Que él se dio cuenta que sus posibilidades en un modelo político plenamente bipartidista eran muy limitadas y finalmente no dio el paso. Pero quiero decir con esto que es un tipo que el Make America Great Again lo lleva proclamando desde la década de los 80, que este es un eslogan que ya en la política estadounidense ha estado sobre la mesa. Y que tiene para mí una diferencia de matiz curiosa, que aplica en muchas sociedades occidentales y en las sociedades liberales en general. Y es el hecho de que hay una gran distinción entre el primer mandato de Trump y el actual. En el primer mandato de Donald Trump, del 16 al 20, le acompañaron los tradicionales del Partido Republicano, las élites del partido tradicional que tenía una visión muy institucional, de cuidar las instituciones, de cuidar la democracia, de cuidar el modelo político, más allá de la puesta en escena, que sabemos que la de Donald Trump es una puesta en escena visceral, sentimental, emocional, populista, como queramos definirlo. Pero su política práctica era una política más pausada. ¿Qué ha cambiado en este momento? Que desde el asalto al Capitolio, las élites tradicionales del Partido Republicano abandonan a Donald Trump. Y él lo que hace es servirse no de gente del establishment político, sino del establishment económico. Se apoya en Elon Musk, se apoya en la gente de Facebook, de Amazon, bueno, pues en todas estas grandes plataformas
que tiene una visión muy economicista. Con una visión muy economicista, Donald Trump ha tenido otra gran obsesión desde los años 80, insisto, que son los aranceles. Él está convencido de que un sistema arancelario es positivo para la democracia americana y sobre todo para la economía americana. Esto no quiero complejizarlo porque desde un punto de vista económico es ciertamente complejo. Sí. Pero para la gente que no tenga ni idea de economía es muy sencillo. En un mundo en el que cada vez se tiende más a la globalización, a que cualquiera de nosotros, nuestros hijos, padres, amigos, hermanos o vecinos, compran por Internet sin tan siquiera preguntarse dónde están comprando. Vivimos en una sociedad global donde viajamos de aquí a la otra punta del planeta por un precio asumible por mucha gente, donde todo se mueve mucho más. La visión de Donald Trump es la contraria. Vayamos a un modelo autárquico y me da igual la ideología como el que podía tener Franco en la dictadura española o como pueden tener los comunistas en cualquier sociedad comunista, como lo tenían en Cuba, como tú bien has mencionado. Como lo siguen teniendo en Cuba. Como lo siguen teniendo en Cuba. Es una visión autárquica. Está muy bien tener esa visión autárquica, pero tiene un fallo, y es que ni tan siquiera la primera potencia mundial, como es Estados Unidos, con algo más de 300 millones de habitantes, se puede permitir esa visión autárquica. Necesita elementos de fuera de Estados Unidos. Y poner una política arancelaria basada en la testosterona sin ningún criterio, porque si uno mira la lista de aranceles, no hay ningún criterio. Esto es pues, chuparse el dedo, hacer así y más o menos, pues oye, importaciones, exportaciones, ¿qué cifra me sale? Arancel. A Europa era un 20% de aranceles. Sin embargo, en otros países, en otras naciones, se elevaba al 40, 50. Bueno, ha llegado a poner aranceles a una isla que no hay habitantes, solo hay pingüinos. Claro, y entonces, un 25% a un país como Corea del Sur, que es un socio necesario y estratégico de él. Y dices, y por ejemplo, perdona que te haya interrumpido, pero bueno, sabes que vengo de estar en Chicago y ha tocado el día que sacó las tapitas a 5 euros, tengo boquerones, tengo no sé qué, tengo no sé cuánto. El menú en positivo. ¿No? Y entonces me dijeron, estas son cifras, yo no las he comprobado, pero me han dado allí y dice que comen poco pescado en general en Estados Unidos, pero que el 80% del pescado que comen en Estados Unidos es importado. Y yo me dediqué a todas las tiendas que fui a muchas, porque sabéis que en Estados Unidos, bueno, Chicago es una gran ciudad, pero uno de los ejercicios es ir a centros comerciales. Entonces, pues yo en todos los supermercados, en todos los sitios iba viendo la etiqueta. Y el Made in China, como en España, como en cualquier país. Totalmente. Dicho esto, creo que hay cosas que son interesantes también que pongamos sobre la mesa. No nos podemos engañar, hay una especie de guerra fría soterrada entre Estados Unidos y China, como la hubo en finales del siglo pasado entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Esto es un hecho, no hay que ser alarmista, pero estamos en una guerra que es comercial, no es militar, pero es comercial. Y es así, pero nos equivocamos, y a mí es lo que me preocupa, con visiones, y lo enlazo con la política nacional, en la que en una política de polos tengo que tener una adhesión inquebrantable a uno de los dos. No. Y lo que está apostando el gobierno de España, el presidente del gobierno español, es por echarse en brazos de China. China es una dictadura, no nos olvidemos que se dice muy poco, es una dictadura. Bueno, y pone coronas de flores ante dictadores comunistas, es que es una vergüenza. A la tumba del dictador vietnamita que masacró a la población civil, pero además de una de las maneras más atroces, como lo ha hecho la dictadura china. Y de hecho, que la gente sepa que el país con los mayores asesinatos por pena de muerte es China, donde siguen existiendo campos de concentración, donde no hay libertad de opinión, no hay libertad de prensa, no hay separación de poderes, o sea que estamos hablando de eso. Entonces, en esa tesitura, ponerse del lado de uno de otro, no. Yo, por ejemplo, y lo digo siempre, me considero liberal ideológicamente. Como liberal, conservador, entiendo que hay que hacer una denuncia explícita, desde luego, del sistema político chino, pero también de las medidas arancelarias de Donald Trump. Porque no por el hecho de que a mí no me guste el modelo de China, tengo que abrazar incondicionalmente lo que diga el contrario. Y se equivoca, porque además lo que hay que decir es que hay que tener presente la historia. En el siglo pasado, en los años 20-30, cuando se empezó a cuestionar las democracias liberales, fueron los liberales conservadores los que señalaron con el dedo a un tipo como Adolf Hitler. No fue la izquierda, no fue el comunismo, no. Fueron los conservadores.
Fue de Gaulle, fue de Gasperi, fueron tantos y tantos y tantos políticos, fue Schuman, fueron muchísimos líderes políticos conservadores que en la Unión Europea de en aquel momento, en la Europa de aquel momento, señalaron con el dedo a Adolfo Hitler. Lo mismo hay que hacer ahora, señalar con el dedo al que está aplicando una mala política, como es Donald Trump. Y hay que entenderlo así. No sé si por suerte o por desgracia, Donald Trump tiene la improvisación por bandera. Sí. Y por lo tanto, los aranceles que ha dictado hace menos de una semana, No sirve. 3 días después, están en cuarentena, Bueno, 90 días de plazo, solo aplican a China y no sabemos en qué va a derivar todo esto. Pero no solamente eso, sino por el gobierno de España. No se puede salir de la Unión Europea por su cuenta. Yo apoyo todo lo que ha dicho, por supuesto, David, pero no podemos ir por libre. Pero España no tampoco tiene fuerza para ir por libre, ni tiene liderazgo con ese presidente Calderón, ni tiene absolutamente nada. Estamos dentro de la Unión Europea y lo que no tenemos que seguir lo que diga la Unión Europea. Ahora mismo está callada y habían adoptado una serie de medidas para ir en contra de los aranceles de Trump. Lo que pasa es que nos sorprendió ayer la medida que tomó Trump de dejar sin efecto los aranceles que ponía Europa. Pero ¿qué hace este hombre en China? ¿A quién representa? ¿Sabe Europa lo que está haciendo? ¿No sabe Europa lo que está haciendo? Va por libre. Es decir, como siempre, Sánchez actúa, pero tampoco nos cuenta a los ciudadanos españoles qué está haciendo, con qué criterio voy. De verdad, es que es todo un despropósito. Ni defiende la producción española, porque mira, cuando empezó la guerra Rusia a Ucrania, nos enteramos que resulta que nos faltaba trigo porque lo estamos trayendo de Ucrania, ¿no? Sí. Hablábamos de Barcelona y Cataluña, de las mejores industrias textiles que ha habido, que también está arrasada. Entonces, ¿qué vamos a seguir en China para traer más cosas? Creo que no has terminado, pero si quieres apuntar alguna cosa. Quería apuntar una idea, bueno, pues que está ahí en algunos libros, si te olvido el más importante, el tal Winston Churchill. Total. Pero bueno, no pasa nada. Lo tenía en la cabeza para no pasa nada. Ahora viene, dedicarle un monográfico. Ahora viene. Yo creo que hay que hacer hincapié ya de una vez por todas. Sé que es novedoso. Muchas veces hablamos de Hitler, o hablamos de Putin, o hablamos de Trump. Bueno, pero vamos a hablar también de Stalin, de Lenin, porque a mí me gustaría también que se nombraran. Más o menos bien y es un poco acertado. Pero yo prefiero hablar de las sociedades en las que se desarrollan. El problema no es de Donald Trump ni de los 25 que tiene alrededor, como el problema no es de Putin y los 25 que tiene alrededor. El problema es una sociedad rusa que sigue anclada en el siglo XIX y que cree que con la fuerza de las armas puede hacer lo que quiera, invadir a quien quiera y matar a quien quiera. Y es una sociedad americana, que tú la conoces mejor que yo, pacata, inculta, que le dicen 4 cosas y lo sigue, porque hay que explicar por qué libremente 52% de la población vota a un tipo como este, que sea el que quiera mirar, que mire, que se ha visto su relación con las mujeres, su trato con todo el tema, que ha indultado, no se ha escondido, ha indultado a los que han asaltado el Capitolio al día siguiente. Pero la opción era Kamala. Eso es cierto también. Eso es cierto, claro. Entonces, tenemos que ver las sociedades, entonces tenemos que ver que todos actuamos en función a lo que hay en nuestra cabeza. Y según lo que tenemos en nuestra cabeza, así después tomamos decisiones. Lo que hay que empezar ya a trabajar, y tu libro es de verdad maravilloso en ese campo, a tener más cultura, más formación, más experiencia, explicar cómo funcionan esos procesos, a dónde llevan. Nosotros tenemos ya la historia de los Austrias, la historia de los Borbones, y sabemos cómo terminaron muchas cosas a través de la vanidad de vanidades. Hay un libro poco conocido que se llama La Biblia, y hay uno de sus libros que se llama El Eclesiastés, que empieza diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es verdad. No nos engañemos, aquí lo que tenemos es la vanidad de 4 o 5 tipos, uno de ellos el más rico del mundo, que además ahora si quiere hacer famoso, quitándole el trabajo a los demás y despidiendo a la gente. Bueno, y cuando tú a la gente, con razón o sin razón, le quites el trabajo, ¿qué esperas? ¿Que te aplaudan? ¿Que te digan qué bien, qué majo eres, qué bien lo has hecho? Tendrás que tener un criterio, como muy bien has expresado, además de economicista, el ver qué hay en la psicología de las personas. Tú puedes ser muy económico y vender muy barato, pero si tienes un pueblo pobre que no te puede comprar, ¿para qué te sirve? Tendrás que tener una política mucho más general que no la económica directamente. Y que la económica tampoco parece, por todos los datos, yo tampoco soy economista, vamos, que le vaya a salir bien. Es decir, los todo lo americanos contrario. van a comprar los productos más caros. Claro. Es decir, el fin que está persiguiendo parece que va en contra. Bueno, claro, es que las que están cayendo culata. en la bolsa estadounidense Exacto. son las empresas estadounidenses, Claro. Efectivamente. que teóricamente deberían de salir mejor paradas ante una política arancelaria. Bueno, su Pues fin no. es bien sencillo, aunque no lo explica así ni nadie se atreve a explicarlo. Su fin es tan sencillo como lo siguiente. Yo cobro todo el dinero de los aranceles y te bajo los impuestos. Y te engaño
pues peor aún que los partidos de extrema izquierda, es decir, porque te quito un IRPF del 20%, pero estás pagando el 37% en los productos que compras. Y además no te cobro impuestos, ¿eh? No te cobro impuestos. ¿Cómo no me cobra impuestos? Si este vaso de agua ayer valía 2 euros y hoy vale 2,50. Claro. ¿Quién paga los 50? Vamos para finalizar, porque efectivamente tendríamos, y te dejo rematar, entre otras muchas cosas que, bueno, ahora estamos en un mundo globalizado y no porque haya estado allí he escuchado más y que he podido hablar, pues por ejemplo, cogiendo un Uber, una conductora americana, pero de familia mexicana, que están aterrorizados porque dice que la gente, y esto es real, la están parando por la calle sin pedir documentación y les están deportando. Entonces, he visto mucha gente asustada y he visto un fin de semana, concretamente después de los aranceles, que se fueron, o sea, los americanos compran en exceso, en general, hablamos en general. Bueno, ese fin de semana eran todos los supermercados la gente haciendo aprovisionamiento por el miedo a la subida de los precios. Hablo de supermercados normales, no de élites, que sabemos que aquí donde va es al pueblo, ¿no? Pero también he escuchado, David, que dicen que Biden le dejó una deuda muy importante que tenía, o sea, como que tenía que cancelar, digamos, en el primer año de mandato, y que entonces es como un parapeto de él de son los malos los europeos que nos engañan, o sea, todo el mundo es malo, pero para cobijarse ahí. No sé si es una explicación o no. A ver, a mí es que hay una cosa que ha dicho Carlos que creo que enlaza con todo lo que estamos comentando, que es causa-efecto, ¿no? Donald Trump jamás se entendería sin la figura de Obama en primer lugar en el primer mandato y de Biden como última instancia. De hecho, él no termina de postularse en el 2000, ni en los 90, ni en los años 80, porque lo que había previamente no generaba ese caldo de cultivo para que él existiese. Por lo tanto, no podemos olvidarlo. Fruto de políticas muy sectarias destinadas a segmentar, a etiquetar a la gente, que es una de las cosas que a mí más miedo me da en la vida, ponerle etiquetas a colectivos y hacer compartimentos estancos muy chiquititos. En Estados Unidos ha llegado al absurdo absoluto, desde tener que tapar cuadros históricos. La maja desnuda, que estaba en una universidad estadounidense, fue quitada de un pasillo de la universidad porque ofendía a los alumnos. Entonces se ha llegado a tal punto de extremo que la sociedad americana lo que ha hecho es un efecto péndulo. En vez de ir a algo que a mí me apasiona, que es la mesura, que es el equilibrio, que es la templanza, que son las posiciones más intermedias, lo que ha hecho la sociedad americana es el efecto péndulo. Se ha ido a todo lo contrario, a deportaciones masivas. Hemos visto hace unas semanas como un catedrático francés fue en el aeropuerto de Estados Unidos, chequeado su móvil y al encontrar críticas en un WhatsApp al presidente lo han expulsado. Bueno, mi familia me dijo que limpiara el móvil. Claro, estamos llegando a y que no hablara en español en el aeropuerto ni alto. Y habla español en Estados Unidos prácticamente todo el mundo. Y en Chicago los autobuses están en inglés y en español. Totalmente. Y por todos lados. Dicho eso, es cierto que Estados Unidos tiene una deuda muy grande para ser Estados Unidos, que la economía de Estados Unidos funciona bien, tiene prácticamente pleno empleo durante muchas décadas, o sea, es una sociedad solvente económicamente, lo que tiene es mucha deuda. Pero lo que estamos viendo en Donald Trump, no nos olvidemos, es improvisación. Es alguien que ha planteado una política arancelaria, que ha dicho que no se iba a mover ni un ápice de esa política arancelaria, que al día siguiente se ha jactado, como bien ha dicho Carlos, o como bien has dicho tú, de que 75 países diferentes del mundo, es decir, uno de cada 2 o de cada 3 de todo el planeta, le estaba besando el culo, yo lo digo abiertamente, como lo ha dicho él, para al día siguiente decir, al día siguiente, es que me está llamando mucha gente y a lo mejor está generando pánico esto que estoy haciendo y voy a cambiar. Es un tipo que se mueve en la improvisación, por lo tanto, eso es muy peligroso. Sobre todo también la gente que tiene alrededor. Claro. Y está perdiendo en bolsa millones y millones de dólares y son los empresarios que le han apoyado en la campaña, que los que tienen al lado, es decir... Sí, de hecho Elon Musk ya anda con críticas y no va a seguir. Que repartía ¿Qué habrá perdido? ¿Qué habrá perdido? Diarios entre votantes en la campaña, entre votantes que votasen a Donald Trump. Tenemos unos minutitos para terminar todavía, pero como quiero terminar con algo positivo, que es lo de Paloma, entonces yo no sé si me vais a decir mopongo, pero... No creo, claro, tienen otro nivel. ¿Verdad? Tienen otro nivel. Entonces, claro, centrar o intentar enfrentar a las dos Españas diciendo que se ridiculiza el acento andaluz, pues yo oigo a un Juanma Moreno, que es presidente de la Junta de Andalucía, que tiene acento andaluz, pero es que habla bien. Entonces, hay una vicepresidenta alocada
habitualmente despeinada, me da lo mismo y que sea mujer que hombre que lo digo, que está totalmente desfasada, no sé qué le pasa en su cuerpo o cuál es la dieta que sigue, porque es una auténtica locura y todo va mopongo, mopongo. No, eso no es criticar el andaluz, es que no se puede hablar así aunque sea en un mitin. Pero vamos a ver, es que estamos con Donald Trump, David, y qué pasa con Ábalos y las alegres chicas que no son las de la Cruz Roja, sino las señoritas que lleva a un parador de Teruel, que Teruel también existe. Recordemos que los paradores nacionales dependen del Estado, con lo cual en medio de la pandemia podía conseguir una habitación ahí, pero ¿y qué hizo este individuo con todas estas señoritas en una habitación y cómo destroza una habitación? Hay muchos casos de corrupción ahora mismo en el gobierno. ¿No les viene también a favor la ola de Trump para que no se hable de esto? No lo sé. Yo ya en la política actual me cuesta tener certezas y entender lo que sucede, pero desde luego que es escandaloso y es muy triste leer los informes policiales de cómo determinadas jóvenes son elegidas a través de un catálogo de prostitución para acabar trabajando en la administración pública, que se ve en las conversaciones policiales que llegan a preguntar, oye, ¿pero dónde trabajo yo? ¿Cuál es? Cuéntamelo, mi sitio físico, por curiosidad, por saber dónde, para ponerlo en LinkedIn. Sí. Son unas cosas que... Está mejor que el hermano de Pedro Sánchez, que no sabía dónde estaba. Total, estás todavía preguntando, el hermano de Y Pedro encima lo querían mejor. poner en LinkedIn. Por eso te digo, todavía el otro no sabía. Lo pagamos nosotros, que está muy bien que hagamos broma, caricatura, pero ojo, que todos, ahora que es la campaña de la declaración de la renta, que la gente sepa que parte de nuestros impuestos, es evidente que la gran mayoría va a sanidad, a pensiones, a educación, creo que hay que contribuir al erario público, pero hay una parte que se ha ido en esto. En prostitución y drogas. Es así, entonces pues es muy triste que... Cuando nos tenían a todos encerrados, además. Efectivamente. Y cuando mucha gente se ha arruinado aquí. Y Y psicológicamente con muchos problemas. Es que hay gente que lo justifica. Ah, sí, porque dice que son novias. Esto es lo más sangrante y lo más doloroso. ¿Tú te imaginas a este individuo conduciendo una fragoneta ahí que iban cantando por el camino? ¡Qué buena es! El señor Ábalos que nos lleva de excursión, ¿no? ¿Qué cantaba? No sé, yo de verdad... Preferimos no imaginar, yo creo. Prefiero más vale no imaginar, más vale no imaginar. Pero bueno, tú sabes que tu televisión es buenísima porque también incorporamos el humor muchas adulador, veces adulador. a estas cosas. Faltabas Déjate tú. de historia, tiene que ver más Déjate de historia porque aportamos el humor. Yo estoy totalmente en contra de los tres porque yo soy un defensor de la cultura. Entonces, si tenemos un maravilloso cuadro que son las bellezas de Rubens, si tenemos las señoritas de Aviñón, de nuestro Pablo Ruiz Picasso, ¿por qué no veis las señoritas de Teruel? Es el tercer cuadro. Sois unos críticos, es la belleza expuesta y para la cultura. Y todo ocultado, porque además oculto porque sabían cuál era el personaje, sabían lo que habían hecho en la habitación de Paradores y Óscar López, que hoy era presidente de Paradores y que hoy es ministro de España y además ha sido elegido para ponerse Isabel Díaz Ayuso en las próximas elecciones autonómicas, ocultó esta situación y, por supuesto, estamos convencidos que lo trasladaría al presidente de gobierno, como no, y también aquello se ocultó en todo el Partido Socialista, porque por lo visto lo conocía todo el mundo, pero todo el mundo lo ocultó, ¿no? Porque todos podemos tener una persona que nos salga dentro de nuestras filas, como hemos tenido nosotros, pero, oye, han acabado en la cárcel la mayoría y están, ¿no? Los que han salido así, como en cualquier otra profesión que puede salir uno. Lo que no puedes es conocerlo y ocultarlo, ¿no? Y elegirle, parece que es lo que todo ha pasado. Elegirle como portavoz, porque cuando ya se sabía todo eso no es solamente que le dejaran en el partido porque lleva toda la vida, sino le eligen como portavoz para la moción de censura contra el Partido Popular. Y luego le van a elegir en el año 23 diputado, cuando ya no era ministro, sabían absolutamente todo porque lo habían quitado, pero sigue siendo diputado del Parlamento. Y Paloma ha dicho así, tal, el hermano, bueno, pues es que además son videntes, porque el hermano de Sánchez, antes de saber que le iban a adjudicar esta plaza en Badajoz, alquiló un apartamento, un Airbnb, además no que fuera a pasar un fin de semana, sino una larga estancia, justo una semana antes, en fin. Paloma, vamos a acabar por todo lo alto y con cosas positivas. Hablemos de Madrid, hablemos de Madrid y hablemos de ventas, que además es una referencia para todo el mundo y que, bueno, ya está la Plaza de Toros, que es una plaza multifunción, pero que también, y bueno, Paloma es muy taurina, yo desde la Barrera diré que lo que prefiero es que nuestras costumbres se mantengan y ya está. Y nuestra cultura, si algo más representa la cultura española son los toros y todo lo taurino. Bien, entonces, tengo unos datos, los tengo que leer porque son espectaculares. La nueva plataforma se va a situar unos 300 metros al sur de Puente de Vallecas y va a tener una longitud de ventas,
una longitud de 197 metros de ancho y va a generar una superficie de 16.370 metros cuadrados y va a haber zonas para niños, para mayores. Y nuevamente es crear un espacio público, crear otro parque, el Parque de Ventas, en un sitio que está cortado por la M30. O sea, lo que hay 8 carriles de calle 30, ahora va a ser un jardín para todos los madrileños y especialmente en este caso para los que viven en el distrito de Salamanca o los que viven en el distrito de Ciudad Lineal. Y el distrito de Salamanca, en esa parte ya tiene un parque, tiene una zona un poco mejor cuidada o más modernizada, pero la parte de Ciudad Lineal es una zona que actualmente pues, está bastante regenerada, hay unas zonas deportivas muy antiguas, con lo cual toda esa zona para los vecinos pues, va a suponer desde luego una mejora muy, muy considerable y un espacio para pasear, para disfrutar, para unir también distritos y unir barrios y por lo tanto unir personas y crear espacios de convivencia. Pues mira, te agradecemos que vengas porque, bueno, recordamos que Paloma García Romero es concejala delegada del área nada más y nada menos en el Ayuntamiento de Madrid de Obras, Infraestructuras, de Equipamientos, es decir, que la tarea es amplia y además es algo que se ve para lo bueno y para lo malo, o sea que quiero decir que cuando las cosas se hacen bien y se ve si se está transformando o no y que hayas sacado este rato para compartir con nosotros y poder hablar de algo positivo también, porque si no nada más estamos en el no y hay que seguir viviendo como hace nuestro querido Carlos siempre con esa sonrisa. David Álvaro García, desde luego análisis tienes para mucho. ¿Qué momento estamos viviendo? Es intenso, es intenso, es intenso. Y hay que poner una nota de esperanza, que al final las instituciones permiten que las cosas salgan mejor. Pero sí que antes de entrar en plató, comentabas sobre el lenguaje que se usa, decimos políticos, pero habría que ver también, a mí siempre cuando dicen es que los políticos digo, ¿y cómo hablamos los demás? ¿Y cómo nos hablamos los demás? Porque solo parece, y la condición humana es muy semejante para todos, pero habrá esperanza con el lenguaje, que hay un vocabulario muy rico en nuestro idioma. En inglés, aunque sean más cortos, también tienen otras palabras, ¿no? Espero que sí, no sé si es más un deseo. Te veo que abres mucho los ojos no lo sé, espero que sí, tenemos un lenguaje muy bonito. Muy bonito, de verdad que sí. Muchísimas gracias por siempre. acompañarnos. Recordemos que además de un libro estupendo que ha escrito sobre el lobby y otros libros, pues está en Acento Asuntos Públicos ahí analizando, comunicando y que tiene una información muy valiosa. Además lo explicas siempre maravillosamente. Muchas gracias. Y desde esa moderación que agradezco también. Carlos González Teijón, ¿qué tal? ¿Cómo se lo ha pasado usted hoy en el programa? De maravilla. Y decirle a los que nos estén viendo, apoyando lo que ha dicho David, él lo ha expresado con un péndulo. Yo como me dedico profesionalmente a los conflictos, que soy mediador, como se ha dicho en esta casa muchas veces, todo conflicto genera su contraparte. Por lo tanto, todo péndulo llega hasta un extremo estirado, pero después siempre vuelve. Y después de volver, vuelve a un lugar más corto del que salió. Y siempre termina quedándose más o menos en el medio. Luego, los conflictos nos enseñan muchísimas cosas y sobre todo nos enseñan los errores que cometemos para no volverlos a cometer. Y si miramos la historia, vemos que en el fondo siempre hemos ido para mejor, para bien. Aunque puede haber momentos aciagos como este, en que lo que viene ahora a corto plazo es tela marinera. Pues gracias por tus palabras y coincido con una reflexión que hacía estos últimos días después de ver cómo está todo el panorama y Europa, ¿no? Que dicen que sí tenemos que estar más fuertes y muchas cosas. Yo tengo una confianza en que en Europa tenemos una cultura y una tradición y una trayectoria, que lo habéis ido diciendo en distintos momentos del programa, que para algo nos tiene que servir. No necesitamos hacer con todos los respetos. Cuando se dice con todos los respetos es que vas a lanzar una torta, pero bueno, con todos los respetos no necesitamos hacer museos del chicle ni museos de las palomitas de maíz, porque tenemos otros museos y otra trayectoria. Bueno, muchas gracias a los tres y a todos ustedes por acompañarnos y si me lo permiten, pues les haré una última recomendación y es que sean ustedes malos, pero puestos a ser malos, que no sean un poquito malos, que sean muy, pero que muy malos, porque los que entienden de esto dicen que es divertidísimo.